Hola a todos, bueno, en este video vamos a aprender a hacer un gráfico de Gantt. En este caso va a ser un calendario donde vamos a organizar las actividades de un curso. Entonces digamos que el curso tiene un proyecto que se divide en dos fases, tiene dos parciales y tiene dos tareas. La información que nos dan es la fecha de inicio, o sea, digamos la fecha de publicación de cada una de las actividades y luego el tiempo requerido en días de cada una de las actividades. Entonces, noten que entre cada actividad hay un tiempo en el que no tenemos que hacer nada de justamente esa actividad. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a empezar por la tabla que tenemos. Entonces, fíjense que en este caso, esa tabla no nos sirve, dado que los datos no están bien organizados para poder hacer el gráfico adecuado. Entonces vamos a empezar con hacer una buena tabla. Entonces inicialmente vamos a poner las actividades en la primera columna. Entonces la primera son las tareas, la segunda son los parciales y luego los proyectos. Entonces luego vamos a dividir las columnas en las dos actividades que tenemos. Entonces la primera, luego va a haber un lapso de tiempo entre la primera y la segunda actividad, entonces lo vamos a llamar lapso, y la segunda actividad. Listo. Entonces en esta primera columna vamos a poner la fecha de inicio y en la segunda columna vamos a poner el tiempo requerido de las actividades correspondientes. Entonces en este caso va a ser la tarea 1, el parcial 1 y el proyecto 1. Entonces los copiamos, los pegamos acá. Listo. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para las actividades número 2. Entonces copiamos la tarea 2, el parcial 2 y el proyecto 2. Y los pegamos acá. Listo. Entonces ahora vamos a calcular el lapso de tiempo que hay entre el fin de la primera actividad y el inicio de la segunda actividad, digamos, del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, fíjense que el parcial 1 se publica el 16 de septiembre del 2011 y uno tiene 3 días para hacerlo. Eso significa que al 19 de septiembre del 2011 ya no vamos a tener nada. Eso significa que desde el 19 de septiembre del 2011 hasta el 4 de noviembre del 2011 no vamos a tener nada relacionado con parciales. Entonces vamos a calcular la cantidad de días que hay desde ese 19 de septiembre hasta ese 4 de noviembre. Entonces para eso, una formulita sencilla es coger la fecha final y a la fecha final le vamos a restar la cantidad de días que hay desde el inicio, contando la cantidad de días que tomamos en hacer la tarea o la actividad respectiva. Entonces arrastramos esto y luego lo pasamos al formato general. Eso significa que, digamos en este caso, la tarea se publicó el 5 de agosto del 2011 y tuvimos 3.5 días para hacerlo. Significa que para el 9 de agosto, más o menos al mediodía, tuvimos que entregarla y luego nos volvieron a publicar una el 19 de agosto. Es decir, tuvimos como 10 días y medio de días en los que no hicimos nada relacionados con tareas. Listo, entonces vamos a darle formatico a esta tabla. Entonces le vamos a poner bordecitos, le vamos a poner centrada, vamos a ponerle colorcitos y ya, listo. Entonces ahora ya podemos hacer directamente la tabla, la gráfica. Entonces le damos acá insertar barra y le damos esta barra apilada. Entonces fíjense que
las barras que vamos a tener a continuación son horizontales. Entonces, bueno, le damos clic derecho, seleccionar datos y agregamos la primera serie. La primera serie va a corresponder al día de inicio. Entonces, digamos, día de inicio de la actividad 1. Y seleccionamos estos datos. Aceptar. Ahora vamos a agregar los siguientes datos, que son la duración de la actividad 1. Y los datos corresponden a estas columnas. Y aceptar. Ahora vamos a darle el lapso, que ya saben que significa, que es el tiempo entre el fin de la realización de la primera actividad hasta el comienzo de la realización, de la publicación de la segunda actividad. Entonces le vamos a agregar, digamos, lapso. Le damos acá, aceptar. Y ahora vamos a agregar, por último, la duración de la actividad 2. Entonces, ¿por qué le agregamos la duración y no la fecha de inicio? Entonces, fíjense que la fecha de inicio ya la estamos teniendo en cuenta en el lapso, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que desde el final de la realización de la tarea 1 hasta el inicio de la realización de la tarea 2 hay esta cantidad de días, y que esto corresponde justamente al inicio de la actividad 2. ¿Listo? Entonces, por último, vamos a editar el eje horizontal, realmente vertical, y le damos a aceptar. Entonces, ahora fíjense que la tablita que nosotros teníamos está como en 3D, tiene una sombrita. Entonces vamos a darle ese formato. Entonces, para eso nos venimos acá y tiene como este. Ahora, la gráfica que queremos crear no tiene la leyenda, entonces se la borramos y vamos a cambiarle el diseño a estas columnas, que son las que no queremos ver. Entonces vamos a dar formato serie de datos, y en relleno le decimos que no nos deje un relleno, pero fíjense que si yo dejo esto así, se ve una sombra, se ven unas lineecitas acá, entonces también tenemos que quitarle la sombra. Para esto nos vamos acá, le decimos sombra y sin sombra. Entonces eso fue el inicio de la actividad número 1. Ahora vamos a quitarle el lapso, porque eso es tiempo muerto, es tiempo en el que nosotros no estamos haciendo nada, por lo tanto acá no debería haber ningún color. Entonces le vamos a dar formato a serie de datos, relleno, sin relleno, y lo mismo que antes, sombra, sin sombra. Bueno, bien. Ahora fíjense que nuestra primera fecha es como en el 2000, en junio, pero las actividades empiezan desde agosto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar el eje como el 1 de agosto, ¿sí? Entonces, para eso podríamos venir acá, seleccionamos el eje, le damos clic derecho, dar formato al eje, pero fíjense que acá tenemos que darle un número, digamos el número que está relacionado a la fecha. Como yo no sé cuál es el número del 1 de agosto del 2011, pues lo vamos a averiguar acá. Entonces escribamos 1 de agosto del 2011 y le cambiamos el formato a número. Entonces es 40.756. Vamos a hacer lo mismo. Nos paramos en el eje, clic derecho, dar formato al eje. Acá en mínima le ponemos fija y en vez de 40.700
le ponemos 40.756. Listo, y podríamos hacer lo mismo acá, que no termine, que termine el 10 de septiembre del 2011. Entonces vamos a ver qué fecha cae el 10 de septiembre del 2011. ¿Qué número es? Entonces 40.857. Entonces clic derecho, dar formato a eje y acá 40.857 y cerrar. Listo, entonces ya tenemos lo básico, que son pues el diagrama de Gantt, donde se muestra cada una de las tareas. En moradito están las segundas tareas y en rojito están las primeras actividades, por decirlo así. Entonces ahora lo último que nos falta es pues lo que no le puede faltar a ningún gráfico: el título. Vamos acá a presentación, título del eje, lo ponemos encima del gráfico, se llama calendario, bien, y los rótulos del eje. Entonces el rótulo del eje horizontal, que se va a llamar fecha, y el rótulo del eje vertical, que se va a llamar actividad. Y listo, ya quedó nuestro diagrama de Gantt. Entonces espero que les haya gustado. Digamos que piensen cómo podríamos hacer para poner una tercera fecha o incluso una cuarta fecha, y nos vemos en un próximo video.